gracias por venir a este acto público que hemos decidido organizar desde ACPT. En concreto, el equipo el grupo de coordinación de ACPT ha visto la necesidad de hacer este acto público informativo para trasladar a la gente de forma directa qué es lo que se cuece dentro de ese lugar tan desconocido como es el ayuntamiento, sobre la inversión que será la más cuantiosa de este año 2014 y el próximo año 2015, de todas las que haga el Ayuntamiento de Torrelavega. Van a ser en total 5,5 millones de euros que todos los torrelaveguenses vamos a pagar de nuestros bolsillos para este proyecto, que desde ACPT nos hemos planteado y hemos tenido muy claro siempre que no responde a las necesidades de lo que necesita el pueblo y que su fin está bastante alejado de encontrar con esas necesidades, de cubrirlas. Por ello, hemos decidido recabar distinta información que se mueve en el ayuntamiento sobre lo que es el proyecto. Vamos a hacer un repaso de sus características arquitectónicas, de qué nos va a comentar, de qué nos dice el ayuntamiento sobre el fin de este centro. Vamos a comentar también el tratamiento que ha dado los medios de comunicación, que sin duda pues ha ido dirigido a ensalzar esta obra megalómana innecesaria, y pues vamos a ir detallando las razones por las cuales nos oponemos a este centro, porque hemos ido investigando distintas cuestiones, a qué necesidad obedece esto, hemos hecho distintas consultas y hemos visto muy claro que no responde a una necesidad. Y sin más, voy a dejar la palabra a Iván. Al final de su intervención, de su exposición, abriremos un turno para que podáis expresar vuestra opinión o plantear alguna pregunta acerca del proyecto o de las previsiones que tiene el ayuntamiento, así como de la opinión que tenemos en ACPT sobre este proyecto. Os dejo. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Comentar, creo que, por si alguien no lo sabe, que somos de la Asamblea Ciudadana por Torrelavega, una organización política existente aquí en Torrelavega, con su ámbito de actuación en la comarca del Besaya, que tenemos un representante, que en este caso soy yo, anteriormente ocupaba este puesto, Esther García, y una de las cosas que intentamos es trasladar el ayuntamiento, o sacar el ayuntamiento a la calle, que no se quede allí única y exclusivamente lo que pasa y lo que se decide, y que la gente tenga conocimiento de distintos proyectos, distintas obras, como es el caso del Centro Emprendedores. Y queremos dejar, primero que tengáis claro qué es, en qué consiste, cuánto cuesta, por qué se hace, y después también queremos daros las razones de por qué nosotros nos hemos opuesto a la construcción de este centro. Hemos sido el único partido en el Ayuntamiento de Torrelavega que recientemente, cuando se ha votado la adjudicación, el pliego de condiciones de la obra, hemos sido los únicos que nos hemos quedado solo votando, ¿no? Ahora compartía esta opinión en contra del Partido Socialista, pero desde la moción de censura ha cambiado de opinión. Y ante eso, creemos que más allá de ese no en el ayuntamiento y de manifestarlo, creemos que hay que trasladar a los vecinos las razones y que hay mucho desconocimiento sobre este tema, porque no se ha tratado, como bien decía Javi, por los medios de comunicación de una manera seria jamás este asunto, ¿no? Nos han intentado explicar a través de pinceladas por lo bonito que va a ser el edificio y una serie de cuestiones, pero no se entró realmente en el contenido de qué va a ser, qué va a consistir y qué va a alojar dentro, ¿no? Al final, pues para lo que se hace un edificio. Comenzamos, Nacho. Lo primero que os hemos querido marcar, el Centro Emprendedores, es una obra que surge dentro del proyecto que se denomina el Plan. El Plan Urban, en su principio, contempla una serie de obras, como es la Escuela Adultos, que ya se está terminando, la construcción, el arreglo de la calle Juan 23, y también incluye lo que es el Centro Emprendedores, que es este edificio que veis aquí, que iría situado en lo que era antiguamente conocido en el barrio como la Finca del Oso, o
o el Chalet del Oso, que está justamente en la calle Pintor Varela, si no me equivoco. Como veis, es un edificio que consistía en 3-4 alturas, pequeñuco, que se construía en el mismo entorno de la inmobiliaria, dentro del mismo barrio de la inmobiliaria, y que según ellos iba a dinamizar la vida dentro del barrio de la inmobiliaria por estar justo dentro del mismo entorno, dentro de del mismo barrio. El ayuntamiento expropia o llega hacia el justiprecio de unas fincas que tiene que comprar ahí y de unos garajes, y decir que ya el justiprecio y el coste de la compra de esa finca en su momento nos costó a Torlavega 905.757 euros. Por una serie de motivos se desecha la construcción de este centro de emprendedores y se le saca en un principio del plan. Con la llegada del Partido Popular a la alcaldía y el señor Ildefonso concretamente como alcalde, se plantea de nuevo la iniciativa de construir este centro de emprendedores. Que sí, es un cuitín, Nacho. Bueno, os comentaré. Es este centro de emprendedores que iría construido, para eso se hace un concurso público entre distintos arquitectos y se elige la que más gusta, el modelo que más gusta. Iría construido en la finca de la Carmencita, justamente más o menos para que os hagáis una idea, en la zona donde actualmente se encuentra la bolera, los árboles, todo, la misma esquina justo, o al inicio, la esquina aquella, digamos, iría a dar al donut de la inmobiliaria. Este edificio son dos bloques diferenciados muy claramente, uno de 5 plantas, otro de 6 plantas, unidos por medio por un nudo que es el nudo de comunicaciones. Una planta baja de 800 metros cuadrados, cada planta de superficie dentro del centro de emprendedores son de 500 metros cuadrados, una planta baja, estas son las plantas, de 800 metros cuadrados y un semisótano de otros 800 metros cuadrados. Lo que este edificio va a albergar, aquí veis los distintos alzados del centro, tanto el alzado norte como el alzado sur, y lo que estas plantas van a albergar, si empezamos por la de más abajo, que sería el semisótano, está pensada que albergue, estaría dividida en 2 espacios diferenciados. Uno sería un salón de actos y otro sería una sala, y tengo que mirar el nombre que siempre le digo mal, de networking. Es una palabra de estas ahora modernas que se han inventado para denominar las cosas, pero para que todos lo entendamos, consistiría en una gran mesa con sillas alrededor, donde los emprendedores, la gente que quiera empezar desde cero y que tiene una idea, o podría tener una silla y un trozo mesa, con una wifi, una calefacción y poco más. Ese centro se plantea que está abierto 24 horas, ellos esperan que tenga una afluencia para estar abierto las 24 horas del día, y pasaríamos a la siguiente planta, que sería la planta baja, que en la planta baja se tiene la parte de la recepción, el lugar de encuentro, digamos, para poder coger los ascensores de la entrada. También irían las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local, que ahora mismo se encuentra en el ayuntamiento, ya que la Agencia de Desarrollo Local de Torlavega será quien gestione este edificio, y para entonces todavía existe, pero eso es otro tema. Y las distintas plantas serían plantas de 500, las otras 6 plantas serían plantas de 500 metros cuadrados, que albergarían oficinas que irían desde 20 a 50 metros cuadrados cada oficina. Esas oficinas también serían alquiladas por emprendedores, en teoría, de todo Cantabria. Y decimos en teoría, porque pongo un poquitín, Nacho, a la foto de a esa. Y decimos en teoría porque actualmente en Torlavega existe un centro de emprendedores que da el mismo servicio que el que se va a construir, que se encuentra en el pueblo de Torres, las antiguas escuelas de Torres, y que está ocupado a un 50%. Dispone para emprendedores ahora mismo ese edificio o estas antiguas escuelas cuentan con 10 oficinas, de las cuales están ocupadas 5. Nosotros, cuando esto lo investigamos,
visto que se intentaba construir el centro de emprendedores, entendimos que es que detrás de ello había una gran demanda y queríamos conocer la lista de espera que había para tener una oficina en el centro de emprendedores que ya teníamos. La sorpresa fue que no existía ninguna lista de espera, sino que lo que había eran espacios disponibles. Con lo cual, la primera sorpresa que nos llevamos es que vamos a construir algo que detrás de ello ahora mismo no hay una demanda real. Si hubiese una demanda real, el edificio de Torres estaría ocupado. Y abajo tenemos las naves nido, que el CEPIC, que es denominado CEPIC, que están en Thanos, y que están actualmente, esas sí están ocupadas a un 100%. Para esta hay proyectado construir más naves nido en el futuro, en el polígono industrial de Thanos Viernes, pero a día de hoy no hay ningún tipo de presupuesto para construirlas. Simplemente está la idea puesta sobre la mesa. Con lo cual, lo que nos encontramos es que el edificio que está ocupado al 50% se prevé una ampliación o la construcción de uno nuevo y una inversión de 5,5 millones de euros en la finca de la Carmencita, y el que está ocupado al 100% ahora mismo no hay previsto ningún tipo de inversión. Esas son las dos, digamos, instalaciones que cuenta la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega para los emprendedores. Esa palabra que desde el comienzo de esta crisis se ha puesto tan de moda y que no quiere decir más que que se busque cada uno la vida para poder salir adelante. Si continúas un poco más adelante, Nacho. Claro, el vídeo que hemos visto. Aquí podéis ver, porque una de las cosas que sí hemos detectado, y como hablamos siempre que la información que muchas veces se manda es una información errónea, la información que está saliendo en la prensa habla de 4.400.000 euros. Y así es, pero eso hay que sumarle el 21% de IVA. Que con ese 21% de IVA se pone en 5.480.000 euros. De los cuales este año, en los presupuestos municipales, ya hay una partida cerrada y comprometida para que ese de 2.478.000 euros, y el resto de lo que queda de pagar se pagará con el presupuesto del año que viene, con lo cual el presupuesto, no solo hipotecamos el presupuesto del 2014, sino que hipotecaremos también el presupuesto del 2015 de 2.999.000 euros. Este es el informe que presenta el interventor al respecto sobre el coste de ese centro de emprendedores y que en el ayuntamiento el compromiso que se ha tenido que adquirir de no solo destinar este año el dinero, sino el compromiso de tenerlo que destinar esos 3 millones de euros el año que viene, que ha tenido que adquirir toda la corporación o los que lo han apoyado. Con lo cual, a día de hoy podemos hablar que el Centro de Emprendedores en Torrelavega, o este gran proyecto, vamos hablando de un coste inicial de 905.757 euros que costó la finca inicial que tuvimos que comprar, que ahí está, en la cual se construyó el Centro de Emprendedores, y los 5,5 millones que costará la obra. Todavía no hay ninguna valoración de lo que va a costar amueblarlo y ponerlo, digamos, en marcha, en funcionamiento, porque poner un edificio en funcionamiento no es solamente su construcción, es su equipamiento. Todavía tenemos un desconocimiento total, no sabemos si puede haber un sobrecoste, que nosotros muchos nos tememos que al final pueda ocurrir, como ha pasado con la escuela de adultos, que ha habido que hacer todavía incrementar la partida, porque después surgieron problemas, y estamos convencidos, que esto al final lo que nos va a llevar al Ayuntamiento de Torrelavega es una deuda, calculamos más o menos que finalmente de unos 7 millones de euros con todo esto. Sabemos por prensa y por palabra que el Gobierno de Cantabria habla de que se va a comprometer en el mantenimiento de este edificio, pero a día de hoy lo que sí podemos decir es que no hay un solo papel firmado que obligue y que comprometa al Gobierno de Cantabria a tener que poner dinero en este centro de emprendedores. Del coste de los 5,5 millones, o de lo que no son 5 porque Europa no paga impuestos, de los 4,5 millones, entonces nos iríamos, Europa nos financiaría 2 millones de euros, siempre y cuando la obra esté acabada para finales y entregada el 31 de diciembre del 2015, que sí creemos que se puede hacer, no tenemos ninguna duda, es cuestión al final
Si la obra hay que encarecerla para acabarla a tiempo, se acabará. Eso no tenemos ninguna duda. Pero lo que sí nos arroja muchas dudas es si detrás de este edificio hay una necesidad, hay una demanda y después el contenido real que va a albergar este edificio. Porque no es ante la falta de esa demanda que hay en la ciudadanía y en la población en general de este tipo de instalaciones, lo que mucho nos tememos es que al final tengamos un edificio vacío. Y si tenemos un edificio vacío, después o somos capaces de darle otro contenido, cosa que es como hacer la casa al revés. Primero hacemos el edificio y después le buscamos el contenido, cuando lo primero que se tiene que tener claro es la necesidad. Y después que sepamos la necesidad, veremos cómo se cubre esa necesidad. Aquí estamos haciendo el recorrido al revés y nos vamos a encontrar ante esta situación. Todo esto sin una participación real que se haya contado con la ciudadanía. Porque una de las cosas que sí hemos descubierto, y lo volvemos cuando hemos salido tanto a convocar esta reunión como a explicarlo, es el desconocimiento que hay entre la población de lo que es el centro de emprendedores, de lo que va a ser el centro de emprendedores. Es un desconocimiento que este fin de semana solamente había que leer un medio de comunicación de los que salen, que veías una pequeña encuesta que hacía y bueno, nadie llegaba a ver ni nadie llegaba a saber realmente qué era este centro de emprendedores. Ante esta falta de necesidad y ante esta barbaridad económica que tienen del coste, a CPT, entre esas razones fundamentales, nos hemos opuesto. ¿Y por qué venimos a explicarlo al barrio ahora y no hemos venido antes? Porque la situación en el Ayuntamiento de Torrelavega ha cambiado de antes a ahora. Hasta ahora, y cuando decimos hasta ahora, decimos hasta el mes de enero, que es cuando se produce la moción de censura, en contra del centro de emprendedores estaba el Partido Socialista. Estaba apoyado por el Partido Popular y el Partido Regionalista. Cuando se plantea la moción de censura, una de las esperanzas que nosotros tenemos, ya que nos hablan de ese cambio que se va a producir en Torrelavega, es que el Partido Regionalista recapacite y que vaya al terreno del Partido Socialista. Pero la situación es al revés. El que recapacita es el Partido Socialista y se va al terreno del Partido Regionalista, con lo cual, de 25 concejales que tiene el Ayuntamiento de Torrelavega, ahora mismo hay 24 que apoyan este proyecto. Y hacemos bastante responsables el PSOE en este cambio. Lo volvemos a decir, porque tenían que haber sido ellos, como partido que estaba liderando hasta entonces la oposición a este centro de emprendedores, los que tenían que haber sido capaces de haber paralizado esta obra. Por eso, ante ese cambio del Partido Socialista, ante esa negativa a seguir liderando la oposición a esa obra, es por lo que nosotros nos hemos visto obligados a tener que salir a la calle a explicárselo a la gente. Tenemos, creo, no sé si puede ser Nacho, un vídeo, simplemente es para que veáis cómo pensaban hace 2 años algunos y cómo piensan. Este es el señor Pedro Aguirre, actual responsable del Urban, y estas son las declaraciones que hacía hace escasamente 2 años, todavía no los ha hecho, sobre el centro de emprendedores y sobre el centro urbano. A veces dicen que vale más una imagen que 1000 palabras y vale la pena escucharle. Hay un segundo proyecto que va ya en marcha, se están analizando los planteamientos que van a llevarlo a cabo y en el cual también los socialistas queremos manifestar algunas consideraciones. Me refiero al que se ha denominado Centro de Emprendimiento, Centro de Emprendedores, y que Ignacio Diego, a Google Blasillo, vino a decir a Torrelavega que sería referencia regional y que vendría a ocupar y a desarrollar un aspecto importante de la ciudad. Bien, vamos a ver. En primer lugar, rechazamos el cambio que se produjo en la ubicación. Entendemos que la estación, el local, la finca, perdón, de la Carmencita era el espacio en el que no debía desarrollarse. Había un proyecto previsto en el entorno de la calle Leonardo Foresteredo, ahí es donde debiera haberse hecho, pero el Partido Popular decidió cambiarlo a la Carmencita para, de esa manera, eliminar de raíz el posible desarrollo de una estación intermodal en la Carmencita. Ahora nos presenta el borrador de un espacio que va a costar
4.400.000 euros, sin contar el mobiliario. Una cantidad que para los socialistas es astronómica. Repito, 4.400.000 euros. Y que pretende tener un espacio dedicado a la Escuela Regional de Personas Emprendedoras, un área de incubación de empresas, un área de centro de negocios y un área de administración. Bueno, no vamos a calificar los títulos que han puesto a este desarrollo, porque hablar de Escuela Regional de Personas Emprendedoras, yo creo que aquí el Partido Popular lo que tendría que haber hecho es escuchar más a quienes estamos representados en el Consejo Sectorial de Urban y pensar un poco más qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos conseguir. A veces vale más una imagen que 1000 palabras. Si veis, este vídeo es de septiembre del 2012. Todavía no ha hecho 2 años. Y la opinión ya acaba. Pero como este centro de emprendedores hemos tenido más obras, tanto en Cantabria como en el resto del territorio estatal, obras que han costado bastantes millones, como puede ser el puerto Laredo, y que queremos recordar, 90 millones de euros. El estado actual es vacío, sin uso, sin barco. Se construyó un puerto con 1.200 amarres y lonja, a responsabilidad del gobierno autonómico del momento, PSOE y PRC. El puerto está vacío. El cambio en la construcción de ese puerto ha hecho el cambio de corrientes y ha sido uno de los que ha ayudado a los problemas que hoy en día existen en el puntal de Laredo. Pero hay más casos. Esta es también gobierno PRC-PSOE, que era el que tenía en aquel momento el poder en Cantabria. Año 2006, se construye un aeródromo en el puerto en Valderredín. Costó 1,5 millones de euros. A día de hoy no es operativo, porque se pusieron al lado del aeropuerto o el helipuerto, se pusieron molinos de viento y no pueden despegar los aviones. No se puede tirar. 1,5 millones, podemos ir sumando, y como estas vemos muchas barbaridades en la política, ¿no? Esta es Galicia, para que veáis que estas cosas no solamente ocurren en Cantabria. En la ciudad de la cultura, Santiago de Compostela, se lleva despilfarrado 400 millones de euros. El estado de la obra en estos momentos inacabada, paralizada. 2 de los 6 edificios previstos no se van a construir. Solo se encuentra abierto al público 1/3 de sus 46.000 metros cuadrados. Al final, otro despilfarro, un mantenimiento anual, como veíais ahí, eso sí es considerable y, por ejemplo, el Centro de Emprendedores, a día de hoy tampoco sabemos lo que va a costar ese mantenimiento anual, 1,5 millones de euros. La ciudad del circo, en Alarcón, 120 millones de euros, más 600 millones de euros de deuda. Estado total, tras demoler una biblioteca pública y una zona verde y un parque con árboles y una fuente, las obras no se van ni a finalizar. El ayuntamiento está en ruinas. Responsable, el Partido Socialista. Aeropuertos, todos conocéis. El más conocido, el de Castellón, 120 millones, pero sin aviones, pero no es el único. El de Ciudad Real, que parece que no se habla tanto de él, 1.000 millones de euros. Estado actual, liquidado y cerrado. El de Lleida, 95 millones de euros. Estado actual, 4 vuelos a la semana. Como veis, eso es una tónica bastante por todo el Estado. Y otro también, el proyecto de parque digital que se construyó en el Astillero, 4 millones de euros, actualmente cerrado, sin uso contenido real, 6 meses de uso. Es, pues eso, como veis, responsable el actual presidente de Cantabria. Y en nuestra región, la que se lleva Cantabria, la que se lleva La Palma, la fábrica de fibroyeso GFB en Orejo, construida en 2009. Despilfarro todavía no se sabe, entre 40 y 60 millones de euros. Promesas, empleo y desarrollo, porque eso del empleo lo tenemos constantemente para todo lo que quieren sacar adelante. Enseguida te empiezan a hablar de empleo. La empresa quebró sin empezar la producción. El gobierno
de Cantabria, a través de del CAM, compró maquinaria antigua a una empresa de Costa Rica por 40 millones de euros. Responsables, gobierno del PRC y del PSOE. Muchos nos tememos que si este centro de emprendedores sigue adelante y se sigue en el empeño de sacar esta obra adelante, o el resultado, al final podamos ver ahí un gran, se alquila, se vende o acaba gestionando un edificio público hecho con dinero de todos, porque venga el dinero de Europa, venga el dinero de, lo tenga que poner el Ayuntamiento de Torrelavega, estamos hablando de dinero público, dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes y que al final, muchos nos tememos que acabe cerrado o gestionado por alguna empresa privada, porque también hay algún caso de eso. En el polígono, en el campus universitario que tenemos construido, con dinero público, se construyó una escuela, la escuela de fisioterapia, que está gestionando una empresa privada. Es decir, aquí nos vamos viendo constantemente cómo hay peros para los gastos públicos, porque tienen que controlar el dinero público, pero cuando la gestión al final se la acabamos dando a empresas privadas, para eso no hay catar. Creo que, bueno, todos conocéis más o menos, este es el área de actuación dentro del Plan Urban. Este proyecto se 2010-2015. El Plan Urban surge como consecuencia de una serie de movilizaciones, que decir sencillamente que aquí ahora mismo dentro del espacio veis que la Carmencita está dentro del Plan Urban. En un principio del Plan Urban la Carmencita estaba fuera, pero si estaba fuera no se podía construir el centro de emprendedores en el Urban. Entonces hubo que modificar y ampliar y meter la Carmencita dentro del Plan Urban para que se pudiese alojar allí ese centro de emprendedores. ¿Por qué la inmobiliaria tiene un plan urban? Nada es casualidad y nada es espontáneo. No es que en el año 2007 los vecinos de la inmobiliaria, creo que todos los vecinos de aquí lo conocéis de sobra, con sus asociación de vecinos al frente salió a la calle. Salió a la calle para protestar, para exigir mejoras. Más de 1 millar de vecinos salían todos los sábados pidiendo mejoras en su barrio, zonas verdes, mejora de la calidad de vida, policía de barrio y limpieza. Las movilizaciones, creo que, bueno, aquí veis distintas declaraciones, que no es que las haríamos nosotros, participamos en aquellas movilizaciones, pero declaraciones que no lo pedíamos nosotros, lo pedían los vecinos, la asociación de vecinos de vecinos Río Indiana de la inmobiliaria, lleva tiempo denunciando que los proyectos urbanísticos que se van a ejecutar en la zona, como la cepa, construida, el mortuorio, que construirán cuando quieran, la M3, lo construirán cuando quieran, eso es la finca de Berrafeta, la Carmencita, que ya os van a poner el centro de emprendedores, van a asfixiar aún más un barrio muy populoso y carece de servicios, áreas verdes o infraestructuras. A las conclusiones que llegamos nosotros desde nuestro grupo político es que después de este Urban, esas carencias siguen existiendo en el barrio y que con el Plan Urban al final no se han respondido a las demandas que estaban solicitando los vecinos en aquel entonces. Estas son distintas imágenes, creo que todos las recordaréis, de las distintas movilizaciones y de las luchas que tuvieron que salir. Que salgan 1000 personas en un barrio a la calle para pedir mejoras no es normal, ni es fácil. Yo he estado en asociaciones de vecinos participando y sé lo que cuesta movilizar a la gente. Buena prueba es todos, creo que sois conscientes de lo que a la gente cuesta movilizarse. Y cuando la gente se moviliza, como aquí, al final hay que prometerles algo para volverles a traer a su casa y para volverles a meter en su casa. Y en aquel entonces se les prometió un Urban, que iba a cambiar su barrio e iba a mejorar su barrio. Después de aquel Urban, la realidad, a nuestro juicio, es que las reivindicaciones de entonces, de aquella época, de la asociación de vecinos, siguen tan vivas hoy en día como entonces, porque no se ha cubierto ninguna, y que lo único que se ha dado satisfacción con esto es a los de siempre, a los amigos del hormigón y del asfalto, porque de zonas verdes que se estaban pidiendo para el barrio, creo que no se ha construido ninguna. Creo que seguís totalmente carentes de ellas y que lo único que habéis tenido son unas calles que podemos decir que han mejorado, no podemos
negar la evidencia, pero al final más hormigón, como puede ser el centro de adultos, o más hormigón, como va a ser el centro de emprendedores, y no más espacios verdes, como era lo que se solicitaba. Entonces, llegado a este punto, nosotros, bueno, creíamos, como os hemos dicho al principio, que no solamente se puede, nuestra responsabilidad no solo acaba en llegar a un pleno, levantar la mano y decir que no, sino que nuestra responsabilidad, por ejercer esa función pública y por estar allí, consiste también en trasladar a vosotros esta situación y lo que está pasando. Escucharos, y lo ideal sería poder llegar a paralizar esto. Es difícil, porque posiblemente para poder paralizar esto haría falta una sala como esta llena de gente. Y más. Pero eso está en vuestra voluntad. Con nosotros sabéis que podéis contar en la lucha por paralizarlo. Y ahora lo que sí vamos a hacer es abrir ese turno de palabras en orden y, bueno, en la medida que podamos ir respondiendo a las dudas os responderemos y os escucharemos cualquier sugerencia también que nos queráis aportar, igual que si nos queréis decir alguna otra cosa del barrio que desconocemos o que igual conocemos pero que creéis que es importante que sepamos. Muchas gracias y preguntar y ir pidiendo palabras.